El formato de la charla se los describo, va a ser muy simple. En primer lugar va a haber una intervención de Verónica por cerca de 20 minutos. A continuación será la presentación de Heidi con una extensión similar. Y finalmente vamos a cerrar la charla con una tanda de preguntas para ambas que hemos seleccionado de las remitidas por ustedes, que calculamos durará entre 15 y 20 minutos más. Si les parece, sin más preámbulos, le paso la palabra a Verónica para su presentación. Gracias. Gracias por la invitación a la Flaxo para este evento y esta discusión. Yo quiero hacer una breve síntesis de los acontecimientos respecto de protección social que han ocurrido en los últimos 2 meses, que han sido vertiginosos y bastante grandes. Y para eso empezar con algunos datos globales. Que creo que nos ponen en un contexto mayor. Lo primero es que 4 de cada 5 trabajadores en el mundo en estos 2 meses han dejado de asistir a su lugar de trabajo, con todas las implicancias que eso tiene, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista de las condiciones personales de los trabajadores, de las familias y todo lo que significa la convivencia, etc. Y al mismo tiempo los cálculos globales hablan de casi 2 billones de personas que han visto afectadas la generación de sus ingresos, principalmente los trabajadores por cuenta propia y los informales, pero también los formales, por algunas medidas que se han ido tomando de reducción o de suspensión de los salarios en la lógica de la protección del empleo. Países en América Latina que tienen en casi el 70 o un poco más por ciento de su población económicamente activa en informalidad, son los que se han visto mayormente afectados por esta situación, y por eso se ha observado una reacción bastante rápida de los gobiernos con distintas características y en distintas dimensiones. Si hacemos unos cálculos mundiales, 159 hasta hace 2 días, 159 países de los 194 que son, han introducido diversas medidas de protección social desde el mes de marzo. Esto hace una reacción rápida, no solo en materia de salud, que por supuesto es la característica fundamental de esta emergencia, sino una reacción bastante rápida en general de los gobiernos en términos de poner a disposición algunas medidas de apoyo y complementarias, digamos, a la situación social que afecta, digamos, que es producto de la pandemia, particularmente considerando las medidas de confinamiento, de distanciamiento social y la imposibilidad de las personas de asistir a sus trabajos o de continuar, sobre todo en algunas actividades productivas, continuar con dichas actividades. Y estas medidas han sido tomadas en países de distinto tipo. Todos sabemos la cantidad de afectados que hay en los países más desarrollados y ellos han tenido también una reacción. Lo más rezagado, por supuesto, es África, como siempre. Eso no significa que no se hayan tomado medidas, se han tomado medidas interesantes, pero todavía van en un más lento desarrollo. Si uno saca la cuenta de las medidas, ya no de los países, es posible identificar en materia exclusivamente de protección social más de 700 medidas en el mundo que han ido reaccionando a lo largo del tiempo y que son interesantes de mirar. Las principales medidas de protección social, entendiendo que los sistemas de protección social en general se componen de 3 áreas gruesas, que son la asistencia social, los seguros sociales y todo lo que tiene que ver con las políticas de trabajo y mercado laboral. En el caso de la asistencia social, tiene que entenderse como una atención de necesidades urgentes de los más pobres y los que están más desventajados, y desde ese punto de vista debieran ser en términos regulares. La asistencia social debieran ser medidas temporales que se activan y se desactivan dependiendo de las necesidades y dependiendo de las características de la situación. Dentro de las medidas que se han ido tomando están las transferencias monetarias, ya las vamos a explicar, transferencias en especies, apoyo al pago de servicios básicos y de algunos compromisos financieros, y algunos países ya han empezado, poquitos todavía, pero han empezado con alternativas de programas públicos de empleo.
En el caso de los seguros sociales están destinados en el marco del sistema de protección social a proteger a las personas y a los hogares de las contingencias, y por eso es necesario que los hogares y las personas estén cubiertos por estos seguros. Dentro de las medidas se identifican activaciones de seguros de desempleo y modificaciones a seguros de desempleo, contribuciones a la cobertura de seguros de salud, pensiones y beneficios de discapacidad mejorado y contribuciones a la seguridad social en términos de distintas modalidades que permiten mantener las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores formales. Y por último, el mercado laboral, el trabajo y el mercado laboral es lo que permite, ¿cierto?, el apoyo a la productividad, pero también a los ingresos de los hogares, como principal fuente de ingreso el trabajo. Y en ese sentido, los subsidios al salario, los programas de activación y capacitación laboral y también los ajustes a las regulaciones laborales que se han ido planteando en estos días han sido importantes medidas junto con el subsidio a la reducción en horas de trabajo que los países desarrollados principalmente han estado implementando. Estas medidas, ¿cierto?, de seguros sociales y de mercado laboral han estado mucho más asociadas al trabajo formal que al trabajo informal. Sin embargo, estamos viendo interesantes desarrollos en los países para poder apoyar a los trabajadores informales o a los trabajadores por cuenta propia. Revisando algunas medidas en términos de asistencia social, en general, estas medidas que ustedes ven ahí se usan en combinación en los países. Sin embargo, la medida principal siguen siendo las transferencias monetarias, que se han ido activando, y se han ido activando en distintas modalidades, como habitualmente se hacen las emergencias, solo que ahora ha sido un poco más intensivo. Las transferencias monetarias tienen una expresión de expansión horizontal, es decir, de que se incrementa la cobertura de beneficios a poblaciones que no están habitualmente cubiertas, más allá de los pobres, que en muchos países ya tendrían una cierta cobertura. Y entonces podemos observar que en 87 países que han incrementado, que han incorporado transferencias monetarias como una medida, lo han hecho incrementando la cobertura de los beneficios, es decir, más población cubierta que la que estaba cubierta antes del COVID. En términos de expansión vertical, es decir, en el incremento en el monto de los beneficios para los que ya estaban cubiertos, en realidad se ha tratado de medidas de aumento temporal de esos ingresos o de esas transferencias, y que probablemente están pensadas a volver a su punto inicial una vez que termine la crisis, que todavía nadie sabe cuándo eso va a pasar. 34 países han tomado esa decisión. Y además hay una experiencia, ha empezado a ocurrir una experiencia interesante en materia de las transferencias monetarias, que tiene que ver con ajustes administrativos y en general simplificación y mayor expedición en el acceso a los beneficios, que es una medida que va en general en combinación con otras medidas, pero que es interesante de mirar y de abordar, porque es algo que podría llegar para quedarse. Vamos a hablar algo de eso después. En síntesis, hay casi 1,5 billones de personas beneficiadas con transferencias monetarias, que implica casi un 150% respecto de la cobertura de transferencias monetarias antes del COVID. En general, las transferencias tienen en promedio 2 a 3 meses de duración, aun cuando hay algunas que van hasta los 6 meses. Y es interesante mirar que hay un 88% promedio de aumento del monto del beneficio en los países. Y este es un aumento temporal que ha implicado una gran cantidad de gasto, digamos, social, pero que se supone que tiende a compensar las dificultades laborales que están teniendo los trabajadores. Respecto de los seguros sociales, las medidas principales tienen que ver con el seguro de desempleo. Sí apuntar que en el caso de América Latina, son pocos los países que tienen un esquema de seguro de desempleo consolidado, y por lo tanto esta no es una medida que sea muy masiva, y incluso en aquellos países con seguros de desempleo más consolidados no ha sido fácil activar este proceso.
Cuando uno mira cuáles son exactamente los beneficios o las prestaciones que se han materializado en seguros sociales, estamos hablando de un subsidio, postergación de las contribuciones a la seguridad social, que es el mayoritario, ajustes también al procedimiento del pago de las prestaciones por todo lo que significa, ¿verdad?, el distanciamiento social y el confinamiento. Se ha observado en algunos países un incremento del valor de las pensiones contributivas, en algunos casos temporales y en otros casos se ven más permanentes. En otros países se han intentado anticipo en el pago de las pensiones, es decir, pagar 2, 3 cuotas de manera de acelerar la generación, digamos, la disponibilidad de ingresos. Y en algunos países han implementado posibilidades de retiro anticipado de los ahorros para pensiones, con distintos límites, techos, digamos. En el caso del subsidio, postergación a las contribuciones, hay 4 modalidades que están utilizando los países. En algunos casos la postergación del pago, que el problema principal que tiene es qué pasa después, que hay que pagar acumulado o hay que distribuir en cuota. La reducción temporal del valor, que generalmente, digamos, eso implica menos ahorro, la exención del pago y en algunos casos subsidios gubernamentales al pago de las cotizaciones previsionales, de manera de mantener, digamos, no generar lagunas en los ahorros y poder mantener el sistema funcionando. En el caso del trabajo y el mercado laboral, la medida más popular, digamos, ha sido el subsidio al salario, con distintas alternativas y con distintas modalidades. Y las distintas alternativas y modalidades se expresan principalmente cuando uno mira las diferencias entre tipos de países. Respecto de sus recursos, ¿cierto? Los países más desarrollados comparados con los países menos desarrollados utilizan este subsidio al salario. Sin embargo, las características dependen fuertemente de los recursos que están disponibles y también de las medidas estables de protección social y de los sistemas de protección social que funcionan en los países. Entonces, mientras los países más desarrollados cubren empresas de todos los sectores, los menos desarrollados focalizan este subsidio en sectores específicos, como por ejemplo la manufactura, el turismo en el Caribe, que en el caso de América Latina y el Caribe es súper importante. Buena parte de los países caribeños funcionan en base al turismo y por lo tanto esa es una industria que hay que subsidiar. Mientras los más desarrollados cubren empresas de todos los tamaños, en general los otros países tienden a centrarse en empresas pequeñas y medianas en términos de dónde se focaliza o dónde se centra el subsidio. En el caso de la cobertura del salario, los países más desarrollados tienen una cobertura de entre el 60 y 80% del salario, con un monto máximo, un techo por trabajador. En cambio, en los países menos desarrollados, cuando esto ocurre, cubren menos del 50% del salario. República Dominicana, en el caso de América Latina, es el país que tiene una cobertura del 50% del salario, que es el más alto de América Latina. Y en general, en los países más desarrollados hay medidas complementarias para trabajadores no formales registrados, es decir, eso es parte del sistema de protección social y aquí se utiliza también. Y en los menos desarrollados han habido, y esto es parte de las innovaciones, medidas para apoyar a trabajadores informales no registrados. Claro que esas medidas han sido mucho más expresadas y presentadas como medidas de asistencia social temporal, más que como medidas de protección social más estables. ¿Cuáles han sido los principales desafíos en América Latina en estos 2 meses que la verdad es que parecen años? Los principales han sido los siguientes para poder implementar estas medidas desde su diseño hasta su puesta en operación. Lo primero es el asunto de los registros sociales. Los registros sociales, que son una base importante para la asignación de beneficios en América Latina, son desiguales a lo largo de los países, mientras Argentina y Uruguay tienen coberturas cercanas al 100%, Chile, Colombia y República Dominicana entre el 65 y el 80% de la población nacional están en los registros sociales. En el resto de los países la cobertura bordea el 40-45% de la población. Eso hace que estos registros no necesariamente estén cubriendo buena parte de la población que hoy día andamos buscando para estas medidas. Pero por otro lado, aun cuando la cobertura sea amplia
los registros en general se encuentran desactualizados. Desactualizados en el sentido de que no necesariamente todos los registros utilizan datos administrativos, y cuando se utilizan datos administrativos, los datos administrativos no siempre están en el nivel de actualización que requiere unas medidas de esta naturaleza como para descansar en el registro social para la selección de beneficiarios de estas prestaciones excepcionales. Y por lo tanto, los registros han sido mucho más utilizados como una estrategia o como una herramienta de focalización y de selección estricta de beneficiarios que como propiamente un registro social que permita activarse en estas situaciones. Otra dificultad ha sido encontrar a los informales. Muchos países han estado en América Latina proponiendo e implementando medidas para apoyar con transferencias de ingresos a los trabajadores informales. Sabemos que no siempre los trabajadores informales han querido ser vistos por el Estado y por lo tanto no están en los registros. Sin embargo, esto ha sido una de las principales dificultades y en algunos casos digamos, fallas en la implementación de estos programas. Sin embargo, se han experimentado cosas interesantes como el cruce de datos con la telefonía celular, el cruce de datos con entidades financieras, distintos mecanismos que permitan llegar, digamos, a identificar a los trabajadores informales y poderlos apoyar. No ha sido fácil, de hecho en Colombia, por ejemplo, ya llevan 3 fases de distintas estrategias para identificar a los informales. Y en ese sentido hay bastantes cosas que aprender de la experiencia. Adicionalmente, ha habido dificultades para poder asegurar los pagos a través de un proceso de inclusión financiera, básicamente por las medidas de confinamiento, de distanciamiento social y el riesgo frente al contagio. Sobre todo en el caso de los adultos mayores, ha sido necesario identificar nuevas formas de transferir los recursos y se han ido activando en los países cosas como las billeteras electrónicas, las tarjetas, digamos, telefónicas, en fin, distintas medidas que no son ir a cobrar a un puesto, a un lugar de pago. Sin embargo, la participación de las instituciones financieras ha sido bastante desigual en los países y hay países que han tenido más problemas para poder en el fondo concordar que la red de instituciones financieras pueda colaborar con esto, produciendo una cantidad de riesgos, ¿verdad?, en el cobro de las prestaciones. Adicionalmente, los países se han visto enfrentados a necesidades de implementación de medidas alternativas en servicios sociales, como cuidado, consejería, etc. Los niños que antes iban a la sala cuna y al jardín infantil, hoy día no pueden ir. En algunos países esos servicios o esos beneficios están asociados a un porcentaje importante de cobertura de la alimentación diaria de esos niños y por lo tanto ha habido que combinar la entrega, ¿cierto?, de kit de alimentos con todas las dificultades que eso tiene. Han tenido los países que entender que los kits de alimentos no pueden ser solo para los niños, como es en los jardines infantiles o en las salas cunas, sino que tienen que ser cajas de alimentos para la familia. La estandarización en la entrega de cajas de alimentos no es un proceso fácil. Y por lo tanto hay todo un tema ahí con las demandas de servicio que requieren las familias. Particularmente difícil ha sido medidas respecto del cuidado de personas dependientes, principalmente adultos mayores y personas en situación de discapacidad, con una recarga a los cuidadores con bastantes dificultades para poder sustituir el cuidado entre personas y la necesidad también de un seguimiento. Hay que hacer notar que sobre todo en países como Argentina, Uruguay, Chile, en Colombia en parte, los hogares unipersonales de adultos mayores o hogares únicamente integrados por adultos mayores se están haciendo cada vez más importantes en términos numéricos. Y esas personas hoy día requieren de algunos servicios que son servicios de consejería, compañía, etcétera, porque son personas que viven solas, son de alto riesgo en términos de contagiarse y no necesariamente cuentan con los recursos, digamos, adecuados para poder estar en buenas condiciones. Y adicionalmente a eso, han habido algunos problemas de comunicación. Sabemos que la comunicación, obviamente,
lo sabemos, es esencial en esto, pero se ha revelado las comunicaciones como esencial en los sistemas de protección social hoy día. O sea, la mala comunicación o la comunicación, digamos, inadecuada, aumenta los riesgos de contagio e incrementa el estrés y la ansiedad. Si la gente no entiende a qué tiene derecho, qué me toca a mí, cuándo me toca, cuánto me toca, por cuánto tiempo, etcétera, y las medidas se van tomando de a una, se anuncian de a una y no hay, la vista completa de esto, se generan un conjunto de problemas que muchas veces son fomentados, digamos, facilitados por problemas de comunicación. Por otra parte, este tipo de emergencia está poniendo a prueba algunos dogmas, ¿no? Que parecía que estaban presentes en materia de protección social, como la focalización solamente en los más pobres, no transferir ingresos, sino solamente medidas paliativas, verificar, porque a la gente hay que saber si está diciendo la verdad, montos muy pequeños de las transferencias para que la gente no se acostumbre y deje de trabajar, en fin, una cantidad, ¿no es cierto?, de elementos que hoy día están poniéndose un poco a prueba, y esta necesidad de pensar fuera de la caja, ya que estas situaciones extraordinarias requieren salir del esquema habitual, y aquellos países donde los sistemas de protección social han sido menos consolidados, son menos sólidos, en realidad hay un conjunto de prestaciones que parece que es necesario incorporar de manera más estable y que han empezado a aparecer a propósito de esta emergencia. Y por último, hay una cierta lentitud, a pesar del poco tiempo que ha pasado, en la necesidad de ya tener diseñada la fase siguiente en materia de protección social, si bien hay que evaluar y mantener lo que está probablemente por un tiempo más largo, es necesario una fase más centrada en el trabajo y en las actividades de generación de ingresos, otra vez pensando fuera de la caja, porque si estamos sentados esperando a que se abra todo para que la gente pueda empezar a trabajar, es un poco difícil. Sabemos que el trabajo es mucho más que recursos económicos, el trabajo implica dignidad, implica estar ocupado, implica salud mental. Y en ese sentido hay oportunidades, digamos, de un montón de trabajos que podrían desarrollarse, y los programas de empleo que se generen en el próximo periodo tienen que ser programas un poco más creativos que los programas intensivos en mano de obra poco calificada. Va a haber que generar algunos programas de empleo un poco más creativos, incluso cubriendo población calificada. Por último, solamente para poner unos temas para la discusión, han ido saliendo algunas cosas como el tema de los registros sociales, que en materia de protección social parece un ancla importante en el funcionamiento de los sistemas, y la verdad es que los aprendizajes son que primero hay que confiar y luego verificar, y no al revés, que yo tengo que hacer que la gente me demuestre, y después de que me demuestra, entonces yo confío y le doy 10 pesos. Parece que es más costo efectivo y es más razonable confiar en lo que la gente dice y luego perseguir a los que no dijeron la verdad. Las coberturas del sistema de protección social parece que tienen que ser cada vez más universales, entendiendo por universal no gratuito ni para todos, sino que a cada quien según su situación. Y eso es algo que cuando uno mira las medidas en su conjunto puede hacer una suerte de mapa de qué medida le corresponde a quién. El delivery o la entrega o la prestación de servicio ha estado probado que es una función especializada y de alta complejidad, y por lo tanto no cualquiera puede dedicarse a la implementación de programas. Una cosa es diseñarlos, pensarlos, etcétera, y otra cosa es cómo se hacen, cómo se implementan, y hemos observado bastantes dificultades en términos de la implementación y la distancia que a veces ocurre entre los diseños que hacen uno y las implementaciones que hacen otro. Y algunos países han estado fuertemente aprendiendo también de la importancia de los niveles locales en la implementación, y porque medidas nacionales no han estado funcionando, de implementación nacional no han estado funcionando sin la colaboración de las autoridades locales.
Y por último, la importancia de discutir sobre trayectorias de apoyo en el sistema de protección social, más que entradas y salidas de beneficios. Eso significa una secuencia de beneficios y servicios, como las personas apoyadas con transferencias monetarias tienen que ser probablemente las mismas que se apoyan con programas de empleo, de manera que esa trayectoria y esa secuencia genere sostenibilidad, y no que tengamos que llenarnos, ¿verdad?, de un tipo de medidas dejando otras poblaciones descubiertas. Y en ese sentido creo que la emergencia ha estado impulsando reflexiones importantes a los países, tanto en términos del diseño como de la implementación de medidas. Y hay que preguntarse, ¿qué beneficios y servicios que se están impulsando acá llegaron para quedarse y para completar los sistemas de protección social, más que seguir entendiendo esto como una situación de emergencia en donde yo pongo muchos recursos, pero después los retiro, y qué es lo que pasa, ¿verdad?, con la consolidación de los sistemas de protección social, que en el caso de América Latina, si bien han avanzado, todavía están bastante lejos de consolidarse como sistemas que permitan que las personas estén protegidas y se activen y se desactiven los beneficios dependiendo del tipo de emergencia, más que tengamos beneficios siempre y otros no estén nunca. Entonces esta combinación de asistencia, seguro y mercado laboral es algo que hay que seguir discutiendo. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy amable. Heidi, si te parece, empezamos con tu presentación y luego sistematizo las preguntas que hay para ambas. Aprovecho de saludar, buenos días. Agradezco la invitación a Flaxo y en especial a Fabricio para compartir esta mañana con Verónica y con todos los participantes para exponer, a mí me pidieron exponer principalmente el caso de Chile, por alguna razón no me deja expandir la presentación, espero que se vea bien. Y lo que yo preparé principalmente fue primero ponernos en contexto de qué es el sistema de protección social de Chile que teníamos desarrollado a la fecha, que nos encontramos, ¿no es cierto?, con esta pandemia, porque creo que eso es importante a la hora de pensar, ¿no es cierto?, cómo se trabajan los distintos tipos de beneficios. Voy a ver si logro expandir esto primero y después que me deje compartir. No. Voy a tener que ponerlo así. No, cuando hicimos la prueba funcionaba todo bien, no sé por qué ahora no me deja expandir, pero ley de Murphy. Entonces, lo importante es que, como decía Verónica, un sistema de protección social tiene que ser un conjunto articulado de intervenciones que consideren tanto prestaciones, transferencias monetarias, otro tipo de programas, como ya hablaba, los programas de empleo, otro tipo de servicios que puede ser, ¿no es cierto?, entrega de bienes o de otro tipo de servicios. Entonces, en esa lógica, Chile lleva un tiempo implementando un sistema de protección social con distintos niveles de cobertura de algunas prestaciones, con distintos tipos de beneficios y que van, ¿no es cierto?, atendiendo a las personas a lo largo del ciclo vida. Quise poner esto como importante a propósito de si un sistema de protección social está focalizado o está desarrollado principalmente en la lógica de atender a las personas más vulnerables y en situación de pobreza, o tenemos un sistema donde hay distintos tipos de cobertura, de distintos tipos de beneficios a poblaciones. Entonces en Chile tenemos efectivamente un rango de cobertura, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los hogares que acceden a transferencias principalmente monetarias, que llamamos universales selectivas, porque si cumplen los requisitos, y aquí en general siempre está la lógica, ¿no es cierto?, de cumplir ciertos requisitos, llega a todos los hogares que cumplen esos requisitos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la pensión básica solidaria, estamos hablando de que tienes que cumplir, tienen que estar los adultos mayores en el 60% de menores ingresos, y cuando hablamos, por ejemplo, el subsidio familiar, el SUF, los causantes, que son los niños o las mujeres embarazadas,
tienen que pertenecer a los hogares del 60% menores ingresos. Entonces estamos hablando de, esos son los dos más importantes probablemente en términos de cobertura en Chile de las transferencias monetarias, que están llegando a un porcentaje importante de la población, que va más allá, ¿no es cierto?, de la pobreza, que en el caso de Chile la pobreza por ingreso, para que todos lo recuerden, está en torno al 8%. Entonces no estamos hablando de solo transferencias monetarias en la lógica del programa Seguridad y Oportunidades, que efectivamente son las transferencias monetarias condicionadas. Y también hay otros programas que son bastante más focalizados y que tienen cupos. Entonces, aun cuando, por ejemplo, un subsidio a la vivienda puede tener como requisito estar en el 40% de los hogares de menor ingreso, tiene cupos limitados y por tanto, en general, hay otros requisitos adicionales que se les piden a los hogares para poder de alguna forma ordenar, si uno quiere, la fila. Entonces, esa es una forma de verlo. Programas con altos niveles de cobertura o transferencias monetarias con altos niveles de cobertura versus otros que son más focalizados. Otra forma de verlo es el tipo de beneficio, si estamos hablando de transferencias monetarias o de servicios sociales gratuitos o subsidiados. Entonces, transferencias monetarias, bueno, vuelve a aparecer la importancia de la pensión básica solidaria, que es una pensión no contributiva, el subsidio único familiar, el bono trabajo a la mujer, el subsidio al empleo joven, y algunos otros mucho más específicos como el subsidio calefacción de Aysén. Y en servicios gratuitos tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es FONASA A y B, que son prestaciones, ¿no es cierto?, de salud, todas las becas estudiantiles, de alimentación, de mantención de estudiantes y la gratuidad de la educación escolar y de la educación superior, que hoy día llega al 60% de los hogares de menor ingreso. Y por último, podemos también decir que tenemos programas de promoción y desarrollo. ¿Por qué pongo esto a la vista? Porque creo importante a la hora de diseñar cómo nos enfrentamos a una pandemia, tener en consideración cuál es hoy día la configuración del sistema de protección social y cómo esa configuración de estos distintos tipos de beneficios debería estar al servicio, ¿no es cierto?, de ir trabajando las prestaciones que hoy día se requieren producto de la pandemia. Y obviamente esto también va dependiendo del ciclo vida. Disculpa, Heidi, disculpa un segundo. Arriba en el PowerPoint, al lado, en la esquina izquierda, tiene como un telón. Tal vez pinchando ese icono puedes maximizar. Muchas gracias. Gracias. Ya. Entonces me voy a quedar acá brevemente, porque creo que un poco a propósito de esto, de esta configuración de distintas cosas, también tiene que ver con cómo hemos ido construyendo este sistema de protección social de Chile, y en la mano cómo también han ido los registros que hablaba Verónica en su presentación. Nosotros partimos hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, con la primera ficha, que se llamaba Ficha de Comités de Asistencia Social, que era la famosa ficha CAS, que parte el año 79. Después, bueno, hubo la ficha CAS 1, ficha CAS 2, donde a la gente se le preguntaba más bien el tener, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene? Terminando con si tenía refrigerador o no, y que en general hay muchos ejemplos de ese tipo de preguntas. Después, con el establecimiento del sistema de protección social, si uno quiere, o en particular con el sistema intersectorial de protección social que parte el 2009 con el programa Chile Crece Contigo, que son transferencias monetarias, con el Chile Solidario, y también con el sistema de protección a la infancia. Con estos dos sistemas, de alguna forma también de la mano hubo que, si voy a cambiar el enfoque, tengo que tener registro adecuado a ese enfoque, que no tiene que ver con el tener, sino que con el hacer, cómo me voy desarrollando, y generamos esta ficha de protección social que probablemente hoy día sea la forma de registros que se tienen en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, que tienen que ver con preguntar muchas cosas a las personas en términos de educación, cuál es la composición del hogar, etcétera, pero sin necesariamente estar vinculado a registro administrativo. Y por eso importa mucho que a partir del año 2016 tenemos este registro social de hogares que combina información autorreportada por los hogares, porque sigue siendo autorreportado con quién vivimos, quienes viven bajo el mismo presupuesto, con información de registro administrativo. Y creo que eso nos deja en un pie un poco distinto respecto a cómo diseñamos
la entrega, ¿no es cierto?, de distintos tipos de beneficios en el marco de un sistema de protección social producto de la pandemia, porque han ido, ¿no es cierto?, existiendo estos beneficios, donde obviamente también importante acá dentro de los hitos, todo lo que tiene que ver con la creación de un seguro de cesantía, que además ha tenido un conjunto de perfeccionamiento los últimos, en el último periodo, que también nos dejan un pie distinto respecto de cómo enfrentamos los desafíos que hoy día nos entrega, nos da la pandemia. Entonces, en ese contexto, que insisto, tenemos un seguro de cesantía que se origina el año 2002, que tuvo perfeccionamiento de aumentos de cobertura, etcétera, en el último tiempo. Tenemos un registro social de hogares que mezcla datos administrativos, y tenemos un conjunto de sistemas y subsistemas que son parte del sistema de protección social, incluyendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la reforma previsional y la pensión básica solidaria. Entonces, en ese contexto, yo lo que hice acá fue un pequeño resumen, porque no sé cuánto de todas las personas que nos están escuchando han seguido como tan en detalle la discusión que hemos tenido en los últimos, porque como dice Vero, han pasado 7 semanas, por lo menos yo llevo en mi casa desde el 16 de marzo, y en realidad en este poco más de un mes y medio han pasado muchas cosas, y quizás no todos estamos como tan al tanto de todo lo que ha ocurrido. Hay una primera ley que es la 21.225, que se conoce como el bono COVID, que probablemente lo han escuchado en la prensa, pero es una ley que entrega un bono de apoyo a los ingresos familiares, que ya voy a explicar brevemente de qué se trata. Después hay otra ley, que es la 21.227, solo por ver el correlativo, los nombres, está claro que vienen bastante seguidas, y esta tiene que ver con el acceso a prestaciones de seguro de desempleo, que justamente señalaba Verónica, que es uno de los aspectos que se han hecho en general en varios países, que es también en la ley de protección al empleo, conocida hoy día. De hecho, hoy día, saliendo acá, voy a seguir en la comisión. Estoy invitada a la Comisión de Hacienda del Senado. Se continúa discutiendo el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia, y hay un anuncio de un seguro de protección de ingresos a los trabajadores independientes. Voy a extenderme brevemente en explicar qué significa cada uno de ellos, porque van a poblaciones distintas, en la lógica también de lo que señalaba Verónica. Aquí han habido como distintos proyectos para atender a distintos tipos de poblaciones. Entonces, el bono COVID, o el bono de apoyo a ingresos familiares, principalmente se entrega al subsidio único familiar. Por eso quise mencionar que hay un subsidio único familiar que se paga por niño o por mujer embarazada a todos los hogares de menores ingresos, que son parte del 60% menores ingresos, pero que no tienen lo que se conoce como asignación familiar, porque asignación familiar se paga a aquellas personas que tienen un trabajo formal. Entonces, el bono COVID principalmente tiene como cobertura a las personas o los causantes de los subsidios únicos familiares y a las familias de seguridad y oportunidades, que es nuestro programa de transferencias monetarias. Y adicionalmente se incluyó a algunos hogares del 60% menores ingresos de esta calificación socioeconómica del registro social de hogares que les mencioné, que no tengan entre sus integrantes a personas que acceden a cualquier tipo de pensión. Por tanto, no se entregó el bono COVID a las personas que tuvieran pensión básica solidaria, y eso, a propósito de temas de comunicación, quizá fue uno de los principales problemas que yo por lo menos he escuchado en los territorios, que ha ocurrido, que los adultos mayores han tratado de ir a cobrar esto, y efectivamente, si es que tenían una prestación de cualquier régimen de seguridad social y previsional, no están cubiertas por este bono. Tampoco los trabajadores dependientes o independientes formales. Aquí, independientes formales se entiende aquel que boletea, que entrega una boleta de honorarios, ¿ya? Y tampoco los beneficiarios de asignación familiar, que asignación familiar, como les mencioné, se paga por niño o por mujer embarazada, pero a las personas que están formales, ¿ya? Entonces, esta era la cobertura del bono COVID, y donde se paga por causante, es decir, por niño. Entonces está la lógica de pagar por integrante del hogar, si uno quiere,
En el caso de las familias de seguridad de oportunidades se paga a la familia, no a los integrantes, pero esto también hay que dejar bien en claro que la gran mayoría de las familias de seguridad y oportunidades tienen SUF. Entonces, si tienen SUF, en realidad se les paga por SUF y no por familia. Y está este caso adicional de un bono por familia de menores 60%, pero ojo que son aquellos que no tienen a persona entre sus integrantes que tenga pensión básica solidaria, ni que esté afecto a que tengan personas con trabajo dependiente o formales, ni pensión ni asignación familiar. Por tanto, una cobertura menor. Ese es el bono COVID. Después tenemos la ley de protección al empleo, que como señalaba Verónica, tiene que ver con el haber tenido un seguro de desempleo, con 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, independientemente anteriores a la declaración de la pandemia, y con un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas, discontinuas en los últimos 12 meses, esto pensando que podría efectivamente a alguien no tener en los últimos 3 meses, pero haber estado cotizando continuamente el año anterior, ¿no es cierto? A propósito también de que el 18 de octubre tuvimos un estallido social, es pertinente, ¿no es cierto?, que se haya ampliado y no solo se haya dejado los que tenían cotizaciones en los últimos 3 meses. Pero siempre que al menos registren 2 últimas cotizaciones con el mismo empleador en los 2 meses anteriores. O sea, de alguna forma se hace menos restrictivo en los 3 meses, pueden ser 2, pero siempre que haya tenido cotizaciones el año anterior. Y eso es la búsqueda, ¿no es cierto?, de atender a las personas que son formales. Esas personas, ¿no es cierto?, si la empresa se acoge a esta ley, lo que va a ocurrir es que el empleador tiene que continuar pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad social y los montos, y por tanto una vez que el empleador se acoge y continúa pagando las cotizaciones y seguridad social, en este sentido a lo mejor estamos en el rango de los países que no han hecho excepciones al pago de seguridad social. El empleador sigue pagándola, pero el nivel de salario que recibe la persona, ¿no es cierto?, de esa empresa va a ser el 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos 3 meses imponibles, y ese es para el primer mes, el segundo mes el 55%, el tercer mes el 45%, para terminar un cuarto mes con el 40%. Entonces, estos porcentajes uno podría pensar, ¿no es cierto?, que están en la lógica de un subsidio al desempleo, que uno espera que una vez que la gente está desempleada, no le mantengas toda la remuneración, porque porque no quieres evitar que exista el incentivo a no ir a buscar empleo. Aquí uno podría discutir si en la situación actual se trata de gente en realidad que esté buscando empleo, porque van cayendo los niveles de cobertura del salario, pero en la práctica son personas que siguen estando, ¿no es cierto?, con un contrato laboral con el empleador que se acogió a la ley, y que no están buscando empleo. Sin embargo, les va a ir cayendo la cobertura de su salario a lo largo de los próximos meses. Y por último está el proyecto de ley que hoy día está siendo discutido y que está presente, ¿no es cierto?, en la prensa, que tiene que ver con principalmente apuntar a los trabajadores informales. Entonces, tenemos que, lo que ha planteado el gobierno es que los trabajadores formales se les cubre a propósito de la ley de protección del empleo. Algunas familias, ¿no es cierto?, de menores recursos, partimos con este bono COVID que es por una sola vez, y después tenemos este proyecto de ley que principalmente apunta a los trabajadores informales. Entonces estamos hablando de que los requisitos son pertenecer al 90% más vulnerable del registro social de hogares, que ya lo mencioné, es el mismo registro, pero aquí hay algo adicional que es generar un indicador socioeconómico de emergencia. Y esto pasa porque el registro social de hogares es una base de datos gigante, muy rica y que se le puede sacar mucho provecho de información. Y tiene una calificación socioeconómica que busca mirar las condiciones más estructurales de los hogares a la hora, ¿no es cierto?, de entregar gratuidad en la educación superior o de entregar un subsidio único familiar que dura por 3 años. Y por tanto lo que mira son los últimos 12 meses de ingresos de los hogares para sacar un ingreso per cápita corregido del hogar y poder saber en qué tramo
o qué decil de ingresos se encuentra el hogar. Entonces lo que plantea el gobierno es que necesitamos tener un nuevo indicador socioeconómico que se calcula a partir de la misma información del registro social de hogares, pero para poder rankear a los hogares que pertenecen al 60% más vulnerable, pero de este nuevo indicador. Y esto es la lógica de que alguien que probablemente podría haber estado en el 70% de menores ingresos o mayores ingresos al registro social de hogares con la calificación normal, pudo haber tenido una merma importante en sus ingresos producto de la pandemia, entonces voy a generar un indicador que mide el último momento del tiempo. Ahora, ¿cómo se calcula ese indicador? No está hoy día claro en el proyecto de ley, es parte de la discusión, pero yo estoy contando el espíritu de lo que entiendo que está detrás, ¿no es cierto? Que es tratar de asegurar, no solo mirar los últimos 12 meses en los hogares, porque claramente lo que pasaba en mayo del año 2018 o 19 no tiene nada que ver con lo que está pasando en este mayo del 2019, entonces hay una lógica de buscar los ingresos más recientes, ¿ya? Y que sus integrantes mayores de edad no persigan ingresos formales ni pensión de ningún tipo. Entonces, acá está nuevamente, si hay un hogar donde percibo ingresos formales, no voy a estar cubierto por esto, porque estoy buscando solo los hogares que tienen ingresos informales. Si hay ingresos informales en el hogar, pero viven con un adulto mayor que tiene una pensión básica solidaria, tampoco voy a estar cubierto completamente por este subsidio. Ese es el primer grupo, que es al que le llega el subsidio completo. Y hay un segundo grupo, que son hogares que tienen a sus integrantes con ingresos formales, con pensiones, o con ingresos como independientes, es decir, boletean, o han accedido al seguro de cesantía, que es el proyecto anterior que acabo de explicar, que ya es ley. Nuevamente, que pertenezcan al 90% y que pertenezcan al 40% más vulnerable de este nuevo indicador. Es decir, segundo grupo, tengo algunos que dentro de los integrantes del hogar puede haber alguien con ingresos formales, con pensiones contributivas o no contributivas, pero lo están generando algún tipo de beneficio para esos hogares siempre que estén en el 40% de menores ingresos de este nuevo indicador socioeconómico de emergencia. Y acceden a la mitad del beneficio que se espera entregar al primer grupo. ¿Cuáles son los montos de esos beneficios? Al primer grupo es 65.000 pesos por una persona, porque aquí se está calculando a una lógica de ingreso per cápita, lo cual parece totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? No es lo mismo una familia de un adulto mayor o un adulto versus una familia con una persona adulta y 3 niños, entonces el monto se calcula por persona y por tanto va aumentando a medida del tamaño del hogar. Y ese monto es mayor si es que el hogar se encuentra en el 40% más vulnerable de este indicador socioeconómico de emergencia, y si es que está entre el 41 y 60% más vulnerable de este nuevo indicador socioeconómico de emergencia, van a tener montos menores, ¿ya? Hay una tabla, etcétera, cuánto no viene un poco tanto el comentar cada uno de los montos, y nuevamente aquí también está la lógica de que el primer mes se entrega el 100% del monto, el segundo mes el 85% y el tercer mes el 70%, va decreciendo el monto en el tiempo. Y por último, esto es lo que logré rescatar del anuncio del presidente, porque, insisto, esto todavía no es un proyecto de ley que haya ingresado al Congreso, que busca al otro grupo. Entonces, estamos diciendo, los formales están siendo atacados, o más bien, cubiertos por el seguro de cesantía. Los informales, a través de este ingreso a emergencia, con algo de disminución de montos si es que hay alguien formal en el hogar. Y por último, los independientes estarían cubiertos por este seguro de protección a los ingresos de trabajadores independientes, que sería un nuevo proyecto de ley que se mandaría al Congreso, y donde trabajadores independientes que tengan caídas de a lo menos, que tengan caídas en sus ingresos de a lo menos un 20%, de acuerdo a las últimas boletas de honorarios percibidas,
serían los que estarían sujetos o podrían ser beneficiarios de este seguro de protección, y también aquellos que hayan emitido boletas con un mínimo de 8 meses en los últimos, bueno, y ahí aparece, o 4 meses en el último año, etc. Este seguro se entregará hasta 3 prestaciones en los 9 meses posteriores a la catástrofe, y es compatible con otros pagos como el de pensiones o el seguro de cesantía. En este caso se hace compatible. Y el monto va a depender obviamente de la base de los últimos 12 meses anteriores al evento que tenga la persona, con un máximo de 500.000 pesos, y después hay una escala de promedio, ¿no es cierto?, que va desde los 320.000 pesos y va a ir fluctuando. No puedo dar muchos más detalles porque en realidad esto es un anuncio y todavía no se encuentra el proyecto de ley enviado al Congreso. Lo que sí señala es que aquí el financiamiento sería mediante el aporte obligatorio de los trabajadores independientes que emiten boleta, a través de una retención adicional al actual 10,75%, pero que en una primera instancia el gobierno va a entregar $300.000 para estos efectos. Entonces, ese es un poco el resumen de los proyectos de ley que apuntan a los hogares. Aquí obviamente no estamos discutiendo todos los otros ámbitos que están siendo cubiertos en las empresas, ¿no es cierto? El foco aquí es protección social y persona. Entonces uno podría, como conclusiones, para generar el debate, es que en general se valoran, ¿no es cierto?, todas las iniciativas van en la lógica de aliviar la situación económica en que se encuentran los hogares más vulnerables por efecto de esta pandemia. Las distintas iniciativas consideran beneficios a nivel de persona u hogar, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, que la ley de protección al empleo es a partir de la persona. En cambio, en el caso de los hogares, del ingreso de emergencia, estamos hablando de hogar, y en este caso varía, ¿no es cierto?, el beneficio según tamaño, lo cual se considera apropiado. Hay distintos sistemas de acceso, y estos también varían según si se trata de un trabajo formal. El sistema de acceso está ligado al seguro de desempleo. En el caso de los trabajadores independientes todavía no está definido, por lo menos en el anuncio no se dice cuál sería el sistema de acceso. Y para los sectores informales estamos hablando, ¿no es cierto?, que se entrega a nivel de hogar, y por tanto el acceso tiene que ver con el registro social de hogares, con el pertenecer a ese registro y tener tener los datos para que se les calcule este nuevo indicador socioeconómico de emergencia. Entiendo que parte de la discusión que hoy día se está teniendo en el Congreso es cuán automático va a ser, si la gente va a tener que postular o no. Creo que eso es clave a la hora mismo que decía, ¿no es cierto?, Vero, de cómo logramos que esto sea simple y evitamos poner a la gente en riesgo de ir a postular a distintos lugares. Más allá de que se haga hoy día todo online, hay un porcentaje de la población importante que probablemente va a seguir acudiendo a los municipios en busca de beneficios. En general, en todos los sistemas hay un retiro gradual de los beneficios, lo cual también es parte de la discusión, considerando que los seguros de desempleo están efectivamente construidos en la lógica de retiro gradual, porque yo busco incentivos para que la gente vuelva a buscar empleo. Hoy día no estamos en una situación de ese tipo, y por tanto los retiros graduales quizás tienen al menos menos justificación desde ese punto de vista. A mi juicio se debería revisar la adecuada complementariedad entre los distintos beneficios. Actualmente se hacen incompatibles algunos aspectos. Por ejemplo, yo hice un ejemplo de un hogar de 4 personas con solo ingresos informales. Hoy día, de acuerdo al proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia, si tiene un ingreso de 259.000 pesos y son 4 personas, recibiría un monto de beneficio de 260.000 pesos en el primer mes. Pero si yo tengo ese mismo hogar de 4 personas, donde hay un integrante que tiene una pensión básica solidaria que hoy día es de 137.500 pesos, o de otro tipo de pensión, porque también podría ser contributiva,
y sumado siguen teniendo menos de 259.000 pesos como hogar, van a recibir un bono de 130.000, que es la mitad. Entonces, ahí hay un tema de que si uno lo mira desde un sistema de protección social, yo debería esperar que un hogar del mismo tamaño, del mismo nivel de vulnerabilidad, no debiera tener beneficios distintos de parte del Estado, considerando que en el marco de este sistema de protección social yo debería asegurar un piso mínimo a todos los hogares de Chile, independiente de cuál haya sido su condición laboral previa a la crisis, si tenía ingresos formales, informales o independientes. Porque mi foco debería ser caer o no en situación de pobreza, o cualquier otro que queramos ponerlo, pero estamos hablando de un sistema de protección social. Entonces hoy día, cuando yo les fui mencionando los distintos montos, y en particular parte de la discusión que también se está teniendo en relación al proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia, tiene que ver en cómo se fijan estos montos. Porque si yo pongo atención en los valores a marzo de la línea pobreza por ingreso extrema o la línea pobreza, para un hogar de 4, la línea pobreza extrema es de 300.000 pesos. Por tanto, un subsidio per cápita de 65.000 pesos no alcanza a cubrir la línea de pobreza extrema. Y eso creo que también es parte de la discusión, más allá de que monto el beneficio debería ser el mismo para hogares, como dije, de iguales ingresos, de igual vulnerabilidad y mismo tamaño, y tener una referencia a la hora de calcular los montos de los subsidios, que también ha sido parte de la discusión. Una buena referencia que siempre hablamos, ¿no es cierto?, es cómo evitamos a los hogares caer en pobreza, o al menos asegurar, ¿no es cierto?, el consumo básico de alimentos, remedios, y que son parte de la canasta básica y que tiene que ver con la extrema pobreza. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Pasamos ahora a las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas que recibimos y sistematizamos para Verónica. El plazo es más o menos de unos 5 minutos, y luego pasamos a las que tenemos para Heidi. Voy a leerlas para todos los participantes, las dos que llegaron para Verónica, y siento comentarte, Verónica, que llegó en el camino una tercera que estamos incorporando, si te parece bien. Leo, la primera es: ¿identificas algún elemento de novedad en las políticas de protección social en la región? Más específicamente, el debate entre focalización versus universalización de la protección social, ¿crees que recibirá nuevos estímulos? Esa es la primera pregunta. La segunda es: ¿qué medidas específicas están utilizando los países para proteger a los grupos más vulnerables, como personas que trabajan de manera informal o inmigrantes? ¿Existen diferentes estrategias entre los países latinoamericanos y del Caribe? La tercera pregunta, que es la que acabo de sistematizar, es: ¿cuál es tu principal preocupación con las medidas que se están tomando en la región? Mencionaste varias: registros sociales, encontrar a los informales, la calidad del delivery. ¿Cuál es tu principal preocupación, reconociendo que el Caribe no es lo mismo que el Cono Sur y el Cono Sur no es lo mismo que los países andinos? Esas son las 3 preguntas. Verónica, tienes que abrir tu micro. No se te escucha. No se te escucha. Un momento, por favor. ¿Ahí sí? Sí. Disculpa, había un problema en el computador. Respecto de las preguntas, lo primero, en términos de elementos novedosos, yo quiero, ya se han dicho, digamos, Heidi también mencionó algunas cosas, yo quiero destacar la discusión en términos de los beneficios acerca de universalidad y focalización, entendiendo que digamos, habitualmente se conversa como cosas contradictorias, y en realidad creo que va quedando claro
que la focalización y la universalidad son partes de un continuo y que depende de cómo eso se organiza, no es una cosa contra, hay ciertos beneficios que tienen que ser selectivos y otros universales. El punto es cómo se coordinan y cómo se complementan unos con otros y cómo las personas pueden tener unos y otros dependiendo de su situación y a lo largo de una cierta trayectoria, más que esta cosa fija de qué es lo que es focalizado y qué es lo que es universal. Creo que otra cosa interesante es el apoyo a los informales, es algo que está saliendo ahora como nuevo y básicamente ha sido históricamente casi parte de los dogmas de que eso no se toca, porque mientras la gente no se formalice, entonces no tiene acceso. Creo que creo que eso es súper interesante. Y además la discusión está en esta lógica entre transferencias monetarias más bien sociales, de tipo temporal de entrada y salida, versus un sistema de protección de los ingresos, no solo protección del empleo, sino que protección de los ingresos y cómo esto puede en el fondo estabilizarse de alguna manera. Y ahí hay además algo que ha ido pasando que tiene que ver con gobiernos que han ido adelantando medidas que estaban pensadas en otro contexto o en respuesta a otras situaciones y que ahora se adelantan, digamos, en razón del COVID y que son interesantes, como el ingreso mínimo garantizado en Chile, por ejemplo, que es una medida que puede uno tener sus comentarios acerca de cuán limitada o no limitada es, pero básicamente es una medida que se acelera en términos de su aprobación y que debiera, dado que es una medida más permanente, debiera estabilizarse la forma en cómo esto se implementa y que cubre, ¿verdad?, un concepto de ingreso mínimo que es interesante de discutir y que otros países están mirando con alguna atención. Lo mismo la medida de devolución del IVA que ha implementado Colombia, que estaba pensada a partirse con 10.000 hogares para probar cómo funcionaba, pasó rápidamente a 1 millón de hogares en función del COVID, están viendo ahí cómo esto se hace. En estricto rigor no es una devolución del IVA a la europea, sino que es más bien una transferencia plana que proviene del IVA, pero es interesante, eso es algo que llegó para quedarse y que es complementario a otros beneficios asistenciales, entonces es algo que son asuntos que es interesante celebrar. Lo que sí es que hay esta discusión que yo creo que todavía es una discusión en cierne en términos de este trade-off entre lo que decía Heidi, si yo postulo a los beneficios o si tengo pagos automáticos. Y eso los países han ido probando. Los pagos automáticos en general no han sido, la automaticidad del pago en el sentido que la persona no manifiesta su interés o su voluntad de acceder a los beneficios, ha estado teniendo algunos problemas. Particularmente en Perú, en Colombia, han estado teniendo problemas de gente que recibe beneficios de forma automática y que no sabe de qué se trata, no sabe de qué, no responde, y entonces se genera toda una cadena, ¿verdad?, de problemática versus otros países que han estado por lo menos haciendo que la gente manifieste su voluntad y actualice su información, con las dificultades que eso plantea. Y como decía bien Heidi, no todo el mundo tiene acceso a las postulaciones en línea y hay que buscar medidas, digamos, para poder mitigar esas dificultades. Respecto, la otra cosa en términos de protección social a los más vulnerables, creo que esta combinación asistencia, seguridad social es una combinación interesante. Desafortunadamente todavía hay poblaciones que quedan fuera. La población migrante, por ejemplo, es toda una complicación. O sea, además de los problemas de discriminación que hemos estado escuchando que ocurren con la población migrante y que se exacerba en estos casos, hay dificultades. Hay dificultades para poderlos encontrar, hay dificultades para poder mantener un cierto apoyo. Y la verdad es que en América Latina la situación ha estado mucho más radicada en soluciones locales al tema de los migrantes que en soluciones más nacionales. Los gobiernos locales han estado mucho más activos en algunos países, sobre todo donde hay concentraciones más altas de migrantes. Pero es una problemática, En términos de preocupaciones, yo pienso que lo que está pasando son
desde el punto de vista de los sistemas de protección social, son grandes oportunidades de probar mecanismos de apoyo, tanto en beneficios asistenciales como de los demás beneficios. No estoy tan clara pero eso es una opinión súper personal, no estoy tan clara que se estén haciendo las reflexiones más profundas acerca de cuántas de estas cosas debieran pensarse en que se queden y en cómo se queden, porque son tiempos de incertidumbre y creo que vienen tiempos de mayor incertidumbre. Y en ese sentido, creo que es parte de la responsabilidad de los sistemas de protección social por lo menos aportar una cierta cuota de tranquilidad. Y esto de que en el fondo a uno le van avisando como todos los meses es como la cuarentena. O sea, me dicen que es una semana, después vienen 2 semanas más, después se termina, después otra semana más. Esa incertidumbre la saco de la cuarentena, pero esa incertidumbre en términos de la situación es súper complicada y por lo tanto es importante que la gente se sienta que tiene un apoyo un poco más estable mientras duren X y condiciones. Esto no es fácil, requiere un montón de recursos, pero creo que esa es parte de la preocupación, quedarnos al final con que estas son medidas de emergencia, son medidas de entrada y salida, y algunas de ellas las verdades que vienen a compensar o vienen a reparar asuntos que ahora se ven muy evidentes por el volumen y por la cantidad, digamos, de gente que está involucrada, pero que realmente son pequeños, digamos, son pequeños y grandes espacios en los sistemas de protección social que no han estado cubiertos y que hoy día, digamos, se ven mucho más claramente por todos los actores. Entonces creo que hay ahí una reflexión interesante que hay que seguir haciendo y que si no se conecta con cuáles van a ser las medidas para apoyar la generación autónoma de ingresos en el futuro y cómo se van a hacer en el fondo el apoyo a la actividad económica y a las personas y cómo van a recuperar sus trabajos, etcétera. Si no se trabaja en ese ámbito, vamos a llegar a programas de empleo clásicos, probablemente de emergencia, que tiene que ver con hacer pequeñas obras, que está ok, pero que realmente no necesariamente van a ser parte de un empuje o de un impulso económico un poco más serio y más sistemático. Muchas gracias, Verónica. Pasamos a las preguntas que tenemos para Heidi. La primera es, en tu opinión, ¿las políticas de protección social y del empleo implementadas hasta ahora por el actual gobierno presentan algún elemento de diferencia o novedad respecto de aquellas implementadas durante las 3 décadas anteriores? Segunda pregunta, ¿qué medidas específicas está tomando Chile para proteger a los grupos más vulnerables como personas que trabajan de manera informal o inmigrantes? Entre los trabajadores informales y migrantes, ¿se observan más dificultades para cumplir con las medidas de aislamiento? Son 2 preguntas en una. ¿Aló? ¿Se escucha? Muy ya. Bien. A ver, lo que pasa es que creo que estamos en una época muy distinta. Entonces cuesta decir, las medidas del gobierno han sido implementadas, han sido muy distintas a las implementadas en los últimos 3 años. Eso es lo que entendí en las últimas décadas. Hoy día estamos en una pandemia que nos tiene, ¿no es cierto?, a todo el mundo en una crisis que es sin precedentes. Entonces, creo que no es comparable con algún otro tipo de catástrofe, porque aquí hay que también situarla si estamos pensando en la construcción de un sistema de protección social o estamos en cómo el gobierno es capaz de llegar a una emergencia rápidamente con ingresos para evitar que las personas caigan en pobreza y tengan al menos lo necesario para poder alimentarse. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todo lo avanzado en las décadas anteriores en términos de ir construyendo un sistema de protección social, sin lugar a dudas, generan un piso distinto que tiene hoy día el gobierno para ir a enfrentar esta crisis. Sería, ¿no es cierto?, desde la disciplina fiscal. Probablemente hoy día parte de la discusión de
que se genera, ¿no es cierto?, a la hora de cada uno de los trámites de los distintos proyectos de ley respecto a la necesidad de incrementar el gasto que va en ayuda de los distintos tipos de hogares, parte por el hecho de que tenemos un país que es solvente fiscalmente. Entonces, eso tiene que ver con medidas y cómo nos hemos visto como país en las últimas décadas a la hora de enfrentar los distintos desafíos. Y después viene nuestro sistema de protección social, que hoy día tiene coberturas importantes, lo que tiene que ver con las pensiones básicas, como dije, la PBS, que llega al 60% de los hogares de menor ingreso, tenemos, ¿no es cierto?, el SUF, que también tiene coberturas importantes. Entonces, el hecho de haber construido un sistema con esos niveles de cobertura permite el tener adecuada información para llegar de manera más rápida a los hogares. Entonces, sin lugar a dudas, no sería lo mismo el enfrentar esta epidemia si es que no, a lo mejor tampoco hubiésemos tenido un seguro de desempleo, que hoy día está vigente. Obviamente han existido algunos problemas en relación a la implementación, ¿no es cierto?, con filas de personas para ir a cobrar, quizá ser parte del seguro de desempleo, y esas cosas por supuesto tienen que ser revisadas y mejoradas. Pero sin lugar a duda, este gobierno o cualquier gobierno que se enfrenta a una epidemia como la que estamos teniendo, una pandemia en realidad, no podría asumir esos desafíos sin considerar todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas. No sé si esa es como la línea que iba la pregunta. Efectivamente, yo señalé, hoy día hay en discusión un proyecto de ley que apunta principalmente a los hogares con ingresos informales, dado que lo que tiene que ver con hogares formales estaría siendo cubierto con el seguro de desempleo. Los hogares que tienen personas que trabajan de manera independiente, pero emiten boletas de honorario, potencialmente serían cubiertos con un seguro, este seguro que sería un nuevo proyecto de ley, que todavía no está en trámite. Y dentro de los informales también se considera, o formales también, hay personas inmigrantes. Entonces yo me imagino que la pregunta va más bien a los inmigrantes que no están, no sé si llamarlos, están de manera, entre comillas, no sé si llamarla ilegal, pero de una manera más, porque si hay un inmigrante en Chile que tiene su RUT y tenía ingresos informales, debería perfectamente estar cubierto, si es que reúne los requisitos, con el proyecto ley de ingreso familiar de emergencia. Si esa persona migrante tiene un empleo formal, va a estar cubierto si es que la empresa hoy día no le está pagando porque se acogió a la ley de protección al empleo, va a estar cubierto por el seguro de desempleo. Entonces yo más bien me imagino que están pensando en los inmigrantes, que es un gran desafío, que no están en ninguno de estos grupos. Y como no tienen un RUT, no pueden acceder a ningún tipo de beneficio, y claramente ese es un desafío que hasta ahora no ha sido conversado tan directamente en los distintos tipos de beneficios que han estado discutiendo. Quisiera solo, no sé si van a haber más rondas de preguntas o no. No. Ya, entonces solo es que para cerrar un poco en cómo seguimos con esto, yo creo que a propósito de lo que dice Verónica, efectivamente yo no puse dentro de los distintos proyectos de ley el ingreso garantizado, porque en realidad venía de antes a propósito de una discusión que hace tiempo se tiene, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta protección a los ingresos, porque en realidad el seguro de desempleo es más bien protección al empleo, ¿no es cierto?, y poner incentivo a buscar empleos seguros informales. Pero en Chile yo diría que hace tiempo que venimos, ¿no es cierto?, discutiendo respecto a la necesidad de tener un ingreso mínimo garantizado que tenga que ver con cuál es ese mínimo que necesitan todos los hogares de Chile para vivir con un cierto nivel de bienestar. Y probablemente, producto hoy día de todas las discusiones que se están teniendo, ese es un nuevo desafío, de cómo avanzamos a esa protección de ingresos a todos los hogares, y donde efectivamente
en algún momento a lo mejor todos podríamos necesitar tener esa protección mínima. Y yo creo que el ingreso mínimo garantizado es un avance, pero en realidad no está pensado desde un sistema de protección social mínimo de ingresos, sino principalmente está centrado en las personas que tienen el ingreso mínimo y no está necesariamente en su diseño pensado el tamaño del hogar y un conjunto de desafíos que plantea un sistema de protección social de protección a los ingresos, y probablemente será una discusión que va a venir una vez que logramos salir de esto. De acuerdo, muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra charla de hoy, agradeciéndoles tanto a Verónica como a Heidi por sus presentaciones. Y también quisiera agradecerles a ustedes y además quisiera invitarlos para nuestra próxima charla que se realiza este día jueves 7 a las 17, que se llama Sociedad Ecosostenible Post-COVID-19. Gracias a todos por estar aquí hoy. Hasta luego, tengan un buen día.